Lean conmigo cuál es el título del tema para hoy. La matemática del perdón. Hoy vamos a estudiar que Dios utiliza la matemática de Dios cuando se habla de este tema muy importante. Ustedes han leído en el libro de Santiago 2 la matemática de Dios en cuanto a sus mandamientos. Para nosotros 10 menos 1, ¿cuánto es? Es 9. Para Dios 10 menos 1 es 0. Según el libro de Santiago capítulo 2 del verso 10 en adelante. Hoy quiero ver cómo Dios exhorta en su palabra hablando de la matemática del perdón. Acompáñenme a un episodio un poco cómico reflejado por Pedro en el capítulo 18 del libro de Mateo, el verso 21 y el verso 22. Pedro va a hacer algo que en realidad provoca en esta época alguna polémica, pero noten lo que dice el texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, yo quiero analizar un poquito la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. Pedro se hace una pregunta, pero lo curioso es que no espera la respuesta, sino que él mismo se responde, porque dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. O sea, él mismo se responde. Debe esperar una respuesta del Señor, porque cuando alguien hace una pregunta es porque necesita oír una respuesta. La respuesta que Pedro se da es exagerada en la mente de él. Es exagerada para la cultura de esa época. ¿Saben por qué? Porque los judíos en el primer siglo tenían una tradición que los rabinos y los maestros de la ley habían enseñado. Miren, por ejemplo, voy a citar el Talmud, Yomá 86b, dice lo siguiente. Esta era la creencia de los judíos. Lean lo que dice allí. Si un hombre peca una vez, se le perdona. O sea, peca contra ti, te ofende en algo. Si peca 2 veces, ¿qué dice? Se le perdona. Si peca 3 veces, se le perdona. La 4ª vez no se le perdona. Ahora escúchenme bien. En el primer siglo, cuando Pedro vive, en su mentalidad desde que él nació, le habían enseñado los judíos que hay que perdonar ¿cuántas veces? 3 veces. La 4ª ya no. Así que cualquiera que ofendía en el primer siglo debía pensarlo muy bien la última vez, porque ni debía ser perdonado, ni tampoco él debía pedir perdón. Eso era la mentalidad. Entonces Pedro le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y él, queriendo recibir los aplausos de todos, dice: Señor, ¿hasta 7? Oh, él esperaba que el Señor le diga: todos sean como Pedro. Mira que está haciendo más, está rompiendo las barreras de lo que nos dejaron. ¿Qué corazón de Pedro? Todos deben ser como Pedro. Pero como se dice en Perú, el tiro le salió por la culata, porque Jesús le dijo: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? 490. ¿Será que el Señor le estaba diciendo: Pedro, tienes que perdonar 490 veces? ¿Saben que no? ¿Saben lo que Jesús le estaba diciendo? Es: en esa época existía una profecía que Dios le había dado
a los judíos, esa profecía se llamaba la profecía de las 70 semanas. Esa profecía de las 70 semanas era el plazo de Dios que le había dado a su pueblo para que ellos se arrepientan. Y mientras tenían ese plazo, y mientras contaban con ese plazo, cualquier pecado que ellos hiciesen allí, hubiesen recibido el perdón, porque era el tiempo de gracia que ellos tenían. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era lo siguiente: perdona siempre, y mientras exista el perdón de Dios para ti, tú estás también obligado ¿a qué? A perdonar. Así como Dios siempre te va a perdonar, tú también tienes que estar dispuesto a perdonar con el mismo límite que el cielo te da, sin contar cuántas veces. Perdona tú al que te ofende. Ahora, esto no era la creencia de los judíos del primer siglo. Esto no era la creencia de los judíos de esa época. Peter, uno de los eruditos que estudia el judaísmo, dice así, él decía así: el perdón 3 veces era una enseñanza común en el judaísmo rabínico temprano. Ahora, Kair Kenner va a decir acerca de la reacción de Pedro: Pedro, al preguntar por 7 veces, ya estaba duplicando generosamente la expectativa ¿qué? Rabínica. Interesante. Jesús le va a responder a Pedro con una ilustración, y no solamente a Pedro, sino a todos los que estaban allí. Jesús va a enseñar una parábola que jamás ha ocurrido nunca en la enseñanza judía, ni antes de la deportación de Babilonia, ni después de la deportación de Babilonia. Él va a inaugurar una enseñanza única. Para eso, yo quiero que ustedes lean hoy una parábola que nunca lo han estudiado, probablemente de la manera como lo vamos a enseñar hoy, y a los que lo han enseñado de esa manera les refresco la memoria. Mateo 18, yo sé que ustedes han leído muchas veces Mateo 18, el verso 23, voy a leer algunos versos, por lo menos hasta el verso 27, palabra por palabra. Quiero que no se los escape lo que vamos a analizar. Dice así el verso 23 de Mateo 18: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con un siervo o con sus siervos. Verso 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pongan atención, A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Escuchen esta frase, que es una frase cómica: yo te pagaré, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiero parar un momento acá. La Biblia dice que para responder la pregunta a Pedro y para ampliarla, el Señor empieza a decir lo siguiente: te voy a contar una historia, dice el Señor, para que entiendas lo que significa mi respuesta. Escuchen bien, le dice él: en cierta ocasión vino un hombre, un rey quería hacer cuentas con los siervos que lo debían, y entró el primero. Y el primero le debía 10,000 talentos. Y el rey le dijo: bueno, ¿cuándo me vas a pagar la deuda? Y el hombre se inclinó allí y le dijo: Señor, espérame, dame tiempo. Y él le dijo: vendan a su esposa, vendan sus hijos, véndalo también a él, para que abone
a la deuda que él tiene conmigo. Pero este siervo empezó a suplicar arrodillado allí ante el rey diciendo: espérame. Esta frase es interesante: yo te lo pagaré. ¿Qué le dijo? Todo. ¿Quieren que les diga una cosa? El siervo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Cuánto estaba debiendo? 10,000 talentos. ¿Saben que ustedes no se sorprenden cuando yo digo 10,000 talentos? Voy a poner la pregunta para que lo analicen de nuevo. Lean esa pregunta. ¿Ah? ¿Cuánto era la deuda de él? La respuesta es 10,000 talentos. Pero usted va a decir: ¿qué tiene que ver 10,000? ¿Cuánto es 10,000 talentos? Para que ustedes tengan una idea de cuánto estaba debiendo él, yo quiero que ustedes analicen conmigo: ¿cuánto es 10,000 talentos? Y ahí vamos a analizarlo aquí. Vamos a colocar una imagen. ¿Cuánto era 10,000 talentos? Un talento es una unidad grande de peso, más o menos 34 kilos de plata, un solo talento, Él no debía un talento, ni 2 talentos, él debía 10,000 talentos. El cálculo histórico básico del siglo I. Un talento equivale a 6,000 dracmas o denarios también podría, es lo mismo. 6,000 ¿qué? Denarios. Y 10,000 talentos, ¿cuántos denarios eran? 60 millones de denarios debía él. Ahora voy a la siguiente imagen. Un denario equivale a lo que tú ganas en un día de trabajo, según Mateo 22. Equivalente en tiempo, 60 millones de días de trabajo debía este. ¿Cuántos días tengo que trabajar para pagar la deuda de 10,000 talentos? Poquito. 164,000 años. ¿Sí? O 164,000 años de salario. Eso es lo que debía él. A ver, ahora sí. Poquito estamos entendiendo. Hermanos, él no debía poco. Su deuda, para que él pague, él debía de trabajar esa cantidad de años. Ahora, el que dijo: espérame un poco, yo te pagaré todo. ¿Saben que ese siervo no tenía ni idea, hermano? No tenía ni idea de lo que estaba debiendo. Ni por acá se le pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Miren, quiero más o menos hacer un cálculo para que entendamos lo profundo que Cristo habla. Por ejemplo, ¿cuánto ganan ustedes al día? Un trabajo que no sea demasiado alto ni demasiado bajo, en un término medio. Vamos, no sé, yo voy a poner, ¿les parece si le pongo un término medio 50 soles diario? ¿Ya? Voy a poner un término así, medio. Sé que ganan unos más, otros menos, otros así, pero voy a poner ese término medio. Pero para que me entiendan mis hermanos de otros países, voy a ponerle $50. ¿Les parece? Sí, para que se entienda más o menos lo que estoy tratando de decir. Voy a poner una imagen para que ustedes vean en moneda actual. ¿Cuánto sería? Si el salario diario es de $50 que tú ganas, y si trabajas los 365 días del año sin parar ni siquiera Shabbat, ¿sí? Tu ingreso anual estaría entrando más o menos en $18,300 al año. Pero recuerda que tu deuda, o sea, lo que tú debes es 10,000 talentos, que equivale a 60 millones de días que tienes que trabajar. Si sacamos esos 60 millones de días de trabajo por $50, tu deuda es ¿cuánto? 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda que estaba debiendo ese en palabras ya actuales?
Entró el primero y le debía al señor, al rey, ¿cuánto le debía? 3,000 millones de dólares. Ahora estamos entendiendo un poquito cuánto debía. Él no debía 3 millones ni 100 millones. Él debía 3,000 millones de dólares. ¿En cuántos años lo vas a pagar si ganas 50 dólares diario? ¿En cuántos años se pagará la cantidad de 3,000 millones de dólares? ¿Y qué dijo él? Espérame que yo te pagaré todo. Vamos a hacerlo un poquito interesante. ¿Qué les parece? Hermanos, si nosotros trabajásemos, vamos a poner ahí una imagen, si este hombre hubiera trabajado un año entero, ingresando 50 dólares toditos los días, sin gastar en nada, ni en un caramelo, todo lo hubiese ahorrado para pagar al rey, en un año hubiese pagado 18,300 dólares. Su deuda total es de 3,000 millones de dólares. Su saldo restante en un año, ¿cuánto debería él? Él debería 2,999 millones 981,700. ¿Ha descontado alto en un año? Sí, ni una arena. Si él hubiera trabajado 5 años y su ingreso hubiese sido de 50, 5 años sin parar ni un solo día, sin gastar ni un centavo en nada, él hubiese abonado 91,500 dólares en 5 años. Su deuda es de 3,000 millones de dólares. Y si él hubiera abonado los 91,500 dólares, él todavía debería 2,999 millones 908,500. Ahora, ¿se puede vivir ahorrando 5 años trabajando todos los días? ¿Alguien trabajó todos los días, un mes, todos los días, no se gastó ni un centavo? Es imposible. Ahora, imagínense si él hubiera trabajado 10 años. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Si hubiera abonado en 10 años 50 dólares diarios para pagar su deuda, él hubiera abonado en 10 años sin gastar en nada, ni en un Ajinomoto, 183,000, perdón, dólares. Su deuda es ¿de cuánto? De 3,000 millones. ¿Cuánto él estaría abonando su deuda? Miren que el número no baja. Está ahí, intacto. Pero vamos a ver de repente si le aumentamos la cifra. Ya. Imagínense si él hubiera trabajado 50 años. En 50 años sin gastar ni un centavo de todo lo que recibió en 70 años. Es más, sin ni un solo día de descanso. Él hubiera hecho un ingreso de 915,000 dólares en 50 años de ahorro. Su deuda es de 3,000 millones de dólares. Y miren cuánto hubiera abonado. La deuda, ¿cuánto está? Sigue estando en 2, sigue existiendo. 2,000 millones 999,085. A ver, ¿cómo se lee esto? 2,000 millones 999,085. Bueno, y mira que yo no sé ni leerlo ya. Pero a ver que nos escriban ahí los hermanos de otros continentes. Pero permítanme decirles algo interesante. Si él hubiese trabajado 100 años, miren la deuda, hermano. En 100 años de trabajo, ¿puede una persona vivir 100 años en esta época? No, hermanos, tal vez llegamos, como dijo David, 70, 80. Después de eso uno ya no trabaja.
Miren, en 100 años, si él hubiera ahorrado toda su vida, hubiera pagado recién 1.830.000. Él no debe 1.000.000, debe 3.000.000.000. Y él ya está trabajando 100 años. Su deuda sigue siendo intacta. Vamos a ponerlo la edad de, no sé, la edad de... Vamos a ver si él hubiese vivido 500 años. Si él hubiese vivido 500 años y hubiera trabajado todos los días de su vida por 500 años sin gastar ni un centavo, sin descansar ni un solo día, él hubiese abonado 9 millones. ¿Cuánto hubiera abonado? 9.150.000 dólares. Y su deuda no se mueve de 2. Sigue igual. ¿Alguien podrá trabajar 500 años sin descanso y sin gastar ni un centavo? Si él hubiese tenido la vida aún más de Matusalén y hubiera trabajado 1.000 años, todos los días de su vida, sin gastar ni un centavo, él hubiese pagado, escuchen bien, 18.300.000 dólares. Ni 20 millones ha llegado en 1.000 años y su deuda sigue siendo intacta. ¿Saben qué? Les voy a decir alguna cosa interesante. Voy a ir a la imagen, la que viene. ¿Cuántos años exactamente debía trabajar él para pagar toda su deuda? Tendría que trabajar aproximadamente 163.930 años ganando $50 diarios sin parar ni un solo día para pagar la deuda completa. Pregunto, ¿habrá un hombre en la tierra que viva 163.934 años? Es una locura. Pregunto, ¿se puede pagar esa deuda? ¿Se podía? Y ahora vean esta imagen que viene ahí. Ni trabajando 1.000 años el siervo no habría pagado ni el 1% de su deuda. El perdón del rey fue misericordia absoluta. ¿Saben por qué el rey, cuando el hombre se arrodilló y le dijo, Señor, perdóname? Escuchen, yo te pagaré todo. Cuando él dijo, yo te pagaré todo, él no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, porque la deuda que él tenía para con el rey era impagable. El que sabía cuánto era la deuda, ¿saben quién era? El rey. El rey, yo creo que se rascó la cabeza, los últimos pelos que tenía se le cayeron, y él dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor vete, porque la verdad no vas a poder pagarme, es imposible. No vas a poder. Ya. Porque él entendía que esa deuda no se podía, ni siquiera él viviendo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 años puede vivir y no paga. 100.000 años no puede pagar. 150.000 años de vida hubiera trabajado, no hubiera podido pagar. Ni su esposa, ni sus hijos, ni nada vendiendo, ni todo lo que posee, no hubiese podido pagar la deuda. Era imposible. Por eso el rey le dijo, ¿sabe qué? Mejor no gaste su aliento. Vaya que no me debe nada. ¿Alguna vez te perdonaron a ti una deuda? Es bonito que nos perdonen una deuda, ¿verdad? ¿Te han hecho algún regalo valiosísimo sin merecerlo? Ese hombre, ¿cómo habrá salido, hermano? Sabiendo que ni su esposa, ni él, ni sus hijos iban a ser vendidos. Salió de la presencia del rey. Entró delante del rey con una deuda imperdonable. Sale de la presencia del rey ¿cómo? Wow, o sea, fue algo que te perdona. Es como que el banco te perdone la hipoteca que está a punto de quitarte la casa. Es una locura. Él salió
librado de toda deuda, gozándose y alegre, contento. Pero lean lo que dice Mateo 18, 28. Vamos a leer un par de versos. Mateo 18, 28 al 30. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, mira que hace lo mismo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuánto le debían? ¿Cuánto le debían al perdonado? ¿Ah? Solamente al perdonado de la deuda le debían ¿cuánto? 100 denarios. ¿Cuánto es, pastor? 100 denarios. 100 denarios es 100 días de trabajo. ¿Se puede pagar 100 días de trabajo? Vamos a sacarlo en cuenta para que veamos. ¿Cuánto es 100 denarios en dinero hoy? Vamos a sacar al mismo precio que estábamos sacando los $50. Un denario es un día de trabajo. Si un día de trabajo tú ganas $50, el valor de 100 denarios son 100 días de trabajo. 100 días de trabajo multiplicado por 50 equivale a $5,000. Pregunto, ¿se podía pagar $5,000? Claro. Yo sé que más de uno aquí se ha endeudado alguna vez con $5,000 y ha pagado. No habría problema de pagar $5,000. ¿Cuánto debía él? 3,000 millones de dólares. Y a él le deben $5,000. Él sale de la presencia del rey perdonado. No debes nada, le dijo el rey. Vaya a su casa, que no me pasa a poder pagar. El rey sabe eso, le vota perdonado. Y él sale y ve que alguien a él le está debiendo $5,000 y le agarra del cuello, porque la Biblia dice que lo ahogaba. Yo no creo que lo haya agarrado de la pierna o del brazo, porque de ahí nadie te ahoga. Lo tuvo que agarrar del cuello, porque dice que lo ahogaba, lo ahorcaba y le decía: ¿cuándo me vas a pagar mis $5,000? ¿Y qué cosa le dijo él? Las mismas palabras que le dijo él al rey, le van a decir a él: espérame, ten paciencia, y yo te pagaré todo. Y él, ¿qué dice? No quiso ni siquiera oírlo, sino que le envió a la cárcel. Allí lo metió para que pagase la última cuota. No le pagó ni siquiera un centavo. Por eso dice el texto: hasta que pagase toda la deuda. ¿Es interesante? Miren, vamos a poner un equivalente aquí. Un equivalente práctico. ¿En cuántos meses hubiera pagado la deuda este hombre que debía $5,000, trabajando todos los días, ganando $50 diarios? Hubiera pagado en 3 meses y 10 días, un trimestre de salario. Escuchen el otro. Voy a ir a otro. El siervo fue perdonado de 3,000 millones, pero no quiso perdonar, ¿qué cosa? $5,000. Interesante, ¿verdad? Es lindo cuando nos perdonan la deuda, ¿verdad? Hace unos años atrás, en los inicios estaban hablando del ministerio, un hermano que tenía dinero en esa época, digo que tenía porque sí tenía, se acercó y me dijo: pastor, me gustaría
hacerte un préstamo para que te compres una moto, me dijo él. Y yo le dije, no, hermano, no sabría cómo pagarte ahora. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a comprar una moto nueva para que tú andes, porque necesitas una movilidad. Y yo me excusé, le dije, no, hermano, sinceramente no. Pero después, haciendo cálculos, yo creo que sí podía pagarlo. Y le dije, está bien. Y él me prestó, compró la moto, y le dije, bueno, comienzo a pagarte desde tal vez. Y justo ese mes vino la pandemia. Nos tuvimos que parar de todo trabajo. Y yo le dije al hermano, no voy a poder pagarte, estamos en pandemia y mira cómo estamos en el trabajo ahora. Y me dijo, no te preocupes, yo sé que me vas a pagar. Y pasó 5 meses, 6 meses. No podíamos trabajar. Ustedes se recordarán la pandemia, ¿no? El hermano, después de un año, ¿sí?, nos encontramos en la iglesia. Y hubo un culto muy bonito. Y el hermano se acercó, me abrazó y me dice, hermano, quiero decirte una cosa. Esa moto que yo te compré, en la cual me debes tanto de dinero que costaba, ¿no? Me dijo, yo te perdono, me dijo, hermano, esa deuda. No me pagues nada, me dijo, hermano. Pues, ¿qué? Pues me dijo, no me pagues ni un centavo. ¿Sí me explico? Me regaló la moto. Yo tenía presión por pagarle y obviamente era responsable con eso. Luego de algunos años, el hermano comenzó su economía a bajar. Y lo encontré después de otro tiempo y me dice, ¿te acuerdas que me debías? Sí, le digo, sí me acuerdo. Ahora sí págame, me dijo. Y yo le tuve que pagar hasta el último centavo. Yo entre mí dije, ¿para qué me dijo que no le dé? ¿Para qué me perdonó? Si me va a cobrar después de unos años. Y en parte lo entendí, porque la época que me regaló, él tenía economía, había vendido, no sé, terrenos y tenía dinero, pero le encontré en un momento que ya no tenía, le había faltado, no había hecho mal los negocios. Él no me agarró del cuello, les prometo que no me lo... Pero me dijo, ¿te acuerdas de que...? Sí, le dije, claro, ¿cómo olvidar, no? Ahora sí quiero que me pagues, me dijo. O sea, la deuda que me perdonó, ahora me la estaba cobrando. Y es algo similar que acontece aquí. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que lean conmigo el capítulo 18 del libro de Mateo, del verso 31 al 35, lo que acontece. Dice así, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Les contaron al rey. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Por qué le perdonó? ¿No habías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Ahora escuchen la parte interesante. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuánto era su deuda? 3,000 millones de dólares. Ahora, noten lo que dice el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón ¿qué cosa? Cada uno a su hermano sus ofensas. Oh, qué tremenda palabra es la que está diciendo aquí el Señor. Miren que cuando el hombre sale de la presencia o llega de la presencia del rey, él está debiendo algo que es incalculable, que no se puede pagar. Ya hemos visto nosotros. Por eso es que cuando Jesús se refirió a esa parábola, hubo un hombre en aquella época que vino delante del rey que le debía 10,000 talentos. Ustedes me miran normal, pero en esa época
Cuando el Señor Jesús dijo 10,000 talentos, la gente hizo, oh, 10,000 talentos. ¿Cómo pagar 10,000 talentos? Pero la Biblia dice que mientras él le decía, vendan su esposa, sus hijos y tráigame el abono aquí, algo tiene que abonar a la deuda, él se arrodilló y le dijo, Señor, perdóname. O no le dijo perdóname, ¿qué cosa le dijo? Espérame, yo te pagaré todo te voy a pagar. Y el rey entiende que la deuda es impagable, no se puede pagar, ni haciendo ni viviendo más de 150,000 años, no se puede pagar. Así que él lo que hace es, le dice, vaya, usted no me debe nada, no tienes deuda. Pero cuando él sale y encuentra a su prójimo y no quiere perdonar la deuda, la pequeña deuda comparada a la que él debe, la corta deuda comparando a lo que él debe, lo hace meter a la cárcel. Ahora sí, los siervos vieron esta escena porque fue pública, fue escandalosa. No lo reclamó a solas, sino que le hizo un escándalo, de tal manera que la gente oyó y fueron con las quejas ¿a dónde? Al rey, y le dijeron, rey, ¿te acuerdas de aquel fulano de tal, el cual te debía 3,000 millones de dólares y cual tú le perdonaste? Salió de aquí y no agarró y le metió a la cárcel a uno que le debía 5,000 dólares. Y dice que el rey se enfureció y dijo, hágame traer a ese, y lo colocó en su delante y le dijo, siervo malvado, 3,000 millones de dólares te acabo de perdonar. Tú no debiste hacer lo mismo con alguien que te pidió misericordia, conmovido como yo me conmoví de ti. Déjame decirte que de aquí saliste perdonado 3,000 millones de dólares, y déjame decirte que tu deuda ahora ha vuelto. Y como sé que no me vas a poder pagar, yo no te voy a enviar a la cárcel, te voy a enviar a los verdugos. ¿Qué perdió el hombre que debía 5,000 dólares? ¿Saben lo que perdió? La libertad, porque en la cárcel se pierde la libertad. ¿Y saben qué perdió este hombre que debía, que no quiso perdonar los 5,000 dólares? Él tendría que perder la vida. ¿Saben por qué? Porque los verdugos no te quitan la libertad. ¿Te quitan qué? La vida. Así que el rey dijo, llévenlo y entreguen a los verdugos para que pague el último centavo. Él tenía que pagar con su vida lo que no pudo él perdonar. ¿Estamos entendiendo el cuadro? ¿Por qué Jesús contó esta historia? Jesús contó esta historia porque en el contexto que estaba hablando era, ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7, Señor. Y dijo, no, hasta 7 no. Tienes que perdonar siempre, así como hay gracia de Dios. La misma gracia de Dios, mientras hay perdón para ti, tú tienes que perdonar a tu prójimo. Pastor, ¿qué pasa si yo no perdono? Nosotros hemos llegado a Dios con una deuda imposible de pagar. La deuda que tenemos nosotros fue una deuda imposible. No se podía pagar, no se podía medir. Nadie hubiese podido pagar esa deuda. Por eso la Biblia dice que el que murió tenía que ser, ¿qué cosa? Dios. ¿Ustedes creen que los ángeles no hubiesen querido voluntariamente martirizarse? Todos los ángeles del cielo que están al servicio de Dios y que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios. ¿Cuántos voluntarios hubiesen habido si el Señor hubiese dicho, cuántos aquí quieren morir para el rescate del hombre? Yo creo que todos los ángeles hubieran levantado la mano en una diciendo yo. Pero ¿saben por qué no fue sacrificado un ángel? Porque la vida de un ángel no bastaba para pagar la deuda del hombre. Pregunto, ¿cuánto vale la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? La salvación es gratis para nosotros, ¿verdad? Pero no fue gratis y no fue barata. Costó muchísimo.
Un precio tan alto se pagó. O sea, pastor, quiere decir que la gracia en realidad no fue gracia. Para nosotros es gracia, porque alguien pagó nuestra deuda ya, y lo pagó con su vida, con la vida que nosotros debíamos ser entregados a los verdugos, porque nuestra deuda era imposible. Pero Jesucristo pagó nuestra deuda, y como la salvación no cuesta nada, al hombre le importa un comino la salvación. ¿Por qué? Porque jugamos con nuestra salvación, ¿sí o no? Porque no cuidamos nuestra salvación. Lo que no cuesta nada no es valorable ahora, no sirve de nada. ¿Por qué nosotros no vendemos piedras? Agarren su saco de piedra y vamos a vender en el mercado. ¿Quién nos va a comprar piedra? Te vas a ir con un saco de piedra, vas a volver con un saco de piedra, porque las piedras no se venden, las piedras del camino no, salvo que quieras construir, ¿verdad? Pero las piedras que hay no se venden. ¿Saben por qué no se venden? Porque piedras hay a cada paso. Pregunto, si en el emplaz de piedra hubiera oro, el oro cuesta porque no es muy escaso. Se sufre para encontrarlo, se sufre para buscarlo. Por eso es que cuando tenemos algo de gratis, no valoramos. Cuando tenemos algo de gratis, no lo damos el valor, el prestigio que necesita. Pero cuando algo es caro, cuesta sacrificio. Cuando tú te compras algo que te costó un sacrificio, ay, cómo cuidas. Yo me acuerdo cuando compré mi primer instrumento, primera guitarra, cómo cuidaba esa guitarra, porque me costó. Pero cuando te dan así algo, tú no lo valoras, porque nadie valora lo que es, no cuesta nada. ¿Saben, hermanos, que en los tiempos antiguos los matrimonios duraban para toda la vida? ¿Y quieren que le diga por qué? Porque no eran baratos, eran carísimos. Un joven para casarse tenía que pagar a los suegros un dote que no era barato nada. ¿Cuánto costaba, hermano? Para que te doy una idea. Jacob, para llevar a su esposa, tuvo que trabajar 7 años. Ahora, a ver, multiplíqueme 7 por $50. Aquí quiero que me... no 7, sino 360, que es un año. 365, pónganlo. Multiplíquenlo. ¿Cuánto es? 7 años de trabajo por $50. ¿Alguien me dice la respuesta? ¿Ah? Están sacando. O sea, ¿cuánto ganas tú en un año? A ver, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo en vivo aquí, ya que ¿cuánto? En un año. En 7 años, ¿cuántos dólares es? 127,000. Vamos a cerrar en 127,000, que tuvo que pagar. $127,000 tuvo que pagar por su mujer. ¿Quién? Jacob. ¿Tú crees que pagando 127,000 por tu mujer tú lo vas a votar a la otra semana que viene? ¡Ja! Hermano, ¿estás loco? Solo un loco puede gastar tanto dinero por pagar un dote de su esposa, llevarlo a su casa y meter una patada al año. No. Como ahora no, ahora gratis, donde quiera, ¿verdad? Lo que no tiene sacrificio, lo que no cuesta, no se valora. Lo que es gratis no se valora. Por eso el hombre debe entender que la salvación es carísima, hermano, demasiada cara. A nosotros nos viene gratis, es gratuito para nosotros. Es demasiado gratis. Por eso se llama gracia. Por eso es que el hombre, hermanos, no hace nada para respetar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Llama a la gente y dile: venga, que el Señor está regalando la salvación. Venga, acepte al Señor, que Él te da la vida eterna. ¿Qué va a decir Él?
Invítame cuando hay cerveza. ¿Qué vida eterna? ¿La vida eterna es gratis o no? Cuando era más adolescente, yo miraba la saga de Goku. Sí, en serio, la adolescencia. Cómo se peleaban por obtener la vida eterna por las esferas del dragón. Viajaban a otras galaxias, otros planetas. Si la vida eterna costaría y tendríamos que pagarlo, habría probablemente más cristianos vendiendo casas y terrenos como en la Edad Media para comprar la salvación. Pero como la salvación es gratis, no nos importa lo que es gratis. ¿Entendemos eso? Es algo que se nos dio gratis. Pero así como la salvación se nos dio gratis y no cuesta ni un centavo, el Señor dice: tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar a los que nos hicieron daño. ¿Cuánto de daño te pudo hacer una persona? La deuda que una persona te pudo haber hecho, por más que te hizo lo peor, simplemente es un equivalente a $5,000. Una deuda que se puede pagar, es una deuda que se puede arreglar, es una deuda que no es una deuda gravísima. Sí, pero él habló de mí, pero él me traicionó, pero me engañó. Lo que te haya hecho no importa. Un cristiano tiene que perdonar, porque recuerdas que hay, pastor, si no perdono, simple, si no perdonas, la deuda que tú tenías delante de Dios se te regresa. No es nada más que eso. O sea, pastor, ¿quiere decir que está en juego mi salvación? ¿Está en juego tu salvación? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente el hombre salió de la presencia de Dios sin deuda. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes salieron de la presencia del Rey siendo perdonados de su pecado sin deuda? Levante la mano. ¿Cuántos? Muy bien. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos hicieron daño? No tenemos chance, no tenemos alternativa. ¿Cuántos saben de memoria el Padre Nuestro? Hay una frase en el Padre Nuestro que dice: y perdóname mis ofensas, así como yo perdono. El secreto de la salvación. ¿Saben por qué Dios plasmó esta parábola? Porque Él quiso enseñarnos una cosa muy importante. Si no amas a tu prójimo, a quien tú ves, ¿cómo podrás amar a Dios que ves? Y escuchen bien lo que voy a decir. El amor al prójimo no es un sentimiento. Oiga lo que voy a decir, iglesia. El amor al prójimo no es ¿qué? Porque a veces nosotros relacionamos el amor al prójimo con un sentimiento y decimos: ay, pero no siento darle un abrazo, sonreírle, pelarle las muelas a mi prójimo. No es eso lo que la Biblia te está pidiendo. No es que, ay, cuando lo veas te emociones con tu prójimo. No, ese no es el amor al prójimo. El amor al prójimo es que tú no hagas nada que a tu prójimo le haga daño. No chismees de tu prójimo, no engañes a tu prójimo, no mientas a tu prójimo. ¿Me explico? Ese es el amor al prójimo. El amor al prójimo tiene que ver con la acción, con algo que tú, no con un sentimiento. Es como cuando tú dices: yo te amo, te quiero, tengo un gran sentimiento, pero luego te traiciona. ¿Ah? ¿Te ama o no te ama? No sé, dime tú. No es un sentimiento, sino la acción de cuidar, de proteger, de hacerla sentir bien, ¿o no? ¿Qué gran lección podemos aprender nosotros de esta parábola? Hermano, ¿perdonar es algo fácil? A ver, dígame. Es fácil. Hay resentimientos en nuestro corazón del pasado a veces. Hay resentimientos a veces que nos hicieron hace 30, 40 años atrás.
Yo me acerqué a conversar con una pareja que vivían como 40 años de matrimonio. 40 años, o sea, unidos. El esposo quería casarse con la esposa y me acerqué a conversar, porque me dijo, conversa con mi esposa, eso algunos años atrás. Yo fui a conversar y le dije, hermana, su esposo se quiere casar con usted. Él dice que quiere casarse con usted. Le pregunto, ¿usted se quiere casar con él? Él me dijo, no me quiero casar con él, pero quiero vivir con él toda la vida, pero no me quiero casar por la sencilla razón de que él me ha hecho mucho daño. Yo miraba los moretones por si acaso. Me ha hecho mucho daño, me dice. Yo le decía, ¿cuándo, hermana? Me dice, hace como unos 25 años atrás me traicionó, me pegaba, me hacía tanto daño. Y le digo, y 25 años después sigues viviendo con él. ¿Cómo es que te afecta tanto lo que te hizo en el pasado ahora que él hace 25 años no te pega ni te trata mal? O sea, ¿cómo una persona puede estar en su corazón? No había un perdón, pero nunca se olvidó del daño que alguien lo hizo. Y a veces nosotros podemos vivir con odio en el corazón de muchísimos años. Hay gente que no se habla con su papá porque ha peleado hace mucho tiempo. Con su mamá ha peleado, con sus hermanos, con su familia. ¿Qué daño te han hecho a ti? Cualquiera que te hizo un daño, una traición, lo que sea que se te puede ocurrir por la mente. Y a veces tú puedes guardar secretos que nadie sabe, que solamente tú sabes, y eres marcado en tu vida personal, individual, y uno vive con esos rencores, odiando y terrible. Pero yo te digo una cosa, todo el daño que el hombre te puede haber hecho, solamente $5,000 se puede pagar. No pongas en juego tu salvación, ni el perdón que el cielo te estableció por algo que la Biblia le llama simple, corto, una deuda poca, para poder repetir ¿qué cosa? Y perdóname mis ofensas. Señor, perdóname, pero está relacionado a algo, está ligado a algo. Así como yo perdono a quién. Y si yo no perdono a los que me ofenden, el cielo tampoco me perdona a mí. ¿Se dan cuenta lo ligado que está esto? Entonces ese mensaje el Señor lo estableció allí a Pedro. Le dio una lección a la gente que estaba ahí hablando. Porque el judío solo perdonaba 3 veces. Y la 4ª vez ya no perdonaba. Y ahí dentro de esa gente Dios le estaba diciendo, a través de Jesucristo, le estaba diciendo a esa gente: ustedes están cerrando el cielo porque hay mucha gente que ya perdonó, llegó al límite. Ya perdonaron 3ª vez y a la 4ª no. Y Jesús abrió la mentalidad diciendo: tienes que perdonar una 4ª, una 5ª y una 6ª y una 7ª. Mientras tú tengas el perdón de Dios, la misma gracia que Dios te da a ti, tienes ¿para quién? Para tu prójimo también. Es difícil, no es fácil, hermano. ¿Saben por qué es difícil? ¿Quieren que les diga por qué es difícil perdonar? Muy difícil. ¿Quieren que les diga por qué? Por una palabra que se llama orgullo, egoísmo. El orgullo es lo más difícil que puede desprender del ser humano. Tú puedes dejar de mentir, dejar de robar, dejar de adulterar, dejar el alcohol, dejar la droga, dejar los malos vicios, dejar las malas palabras, pero el orgullo es casi imposible de dejarlo. Eso es lo más complicado, eso es lo más arraigado en la persona. Y esta mañana Dios nos invita que así como hemos recibido el perdón de Él, estemos dispuestos también a perdonar por todo lo que nos hayan hecho, lo que nos van a hacer, lo que nos harán, lo que nos están haciendo. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar firmes en las decisiones que nosotros tenemos,
para con Él. Y que la voluntad de Él se haga también aquí, como se hace ¿dónde? Allá en el cielo. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Amén. Amén.